Buenas tardes. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica les da la cordial bienvenida al tercer y último día de las terceras jornadas de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Para dar inicio a las conferencias del día de hoy, tendremos la exposición Diccionario Jurídico Etimológico, el Derecho Penal, del Magíster Henry Campos Vargas, investigador y profesor de la Universidad de Costa Rica. Adelante, don Henry. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Primero que todo, un cordial saludo y un agradecimiento muy sincero al Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra querida Facultad de Derecho por apoyarme durante tantos años en mis distintos proyectos que he venido desarrollando paulatinamente. Hoy me han pedido sí, que haga referencia al avance estado actual del proyecto Diccionario Jurídico Etimológico, el Derecho Penal. Y curiosamente ahora en la mañana, mientras hacía ejercicios, veía en un programa matutino un país que presentaba una canción de Sebastián Yatra, la habrán escuchado, Tacones Rojos, que tiene un estribillo muy bonito, muy interesante, que dice niña de mis ojos. Y me ponía a pensar, yo, vaya, esto es de origen latino, la expresión niña de mis ojos. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se llama la parte del ojo, esta, que regula la entrada de luz al ojo? Se llama pupila. Esa es una palabra de origen latino. La palabra original es pupa. Pupa es muñeca en latín. Y el diminutivo, pupila. Muñequita, chiquilla. Por eso precisamente se le dice la niña de los ojos. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene a esa persona especial, ¿verdad? Precisamente al encontrarla ocasionalmente en la calle o después, sobre todo después de un periodo de tiempo de ausencia, la pupila se dilata, precisamente de la alegría, expresa la alegría y quiere absorber toda esa energía, ¿verdad? Toda esa luz, ¿verdad? Ese brillo, esa magia especial que nos transmite este tipo de personas en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, precisamente de allí, vean qué interesante la apreciación biológica de dilatación de la pupila, ¿verdad? Y la asociación de un juguete, pupa, muñequita, niña, ¿verdad? A lo que lo que nosotros tenemos actualmente en esto de la niña de mis ojos. Y ahí vemos precisamente, eso se vincula con el tema que nos ocupa aquí, con las etimologías. Diccionario, hablamos de un diccionario jurídico etimológico. ¿Qué es un diccionario? Bueno, veamos un poco su etimología. Viene también del latín, es una palabra derivada de un verbo dico. Dico significa hablar, decir. El participio pasado es dictum, es lo dicho. Entonces, ese sufijo arius, arius en latín, lo que expresa es la pertenencia a un determinado campo semántico. Es decir, en este caso un diccionario es un texto, un documento que está asociado a lo dicho, a las palabras. Pero curiosamente vean que dictum es un participio pasado. Es decir, por lo menos en su sentido etimológico, por cierto, un diccionario lo que hace es ver hacia el pasado, ver qué palabras existen, cómo se usan. Y es muy particular importancia para el ámbito del latín. Etimología. ¿Qué es una etimología? Etimología también es una palabra que en su origen, se remonta a las voces griegas. Compuesto, todos hemos escuchado la palabra logos. Logos significa palabra, pensamiento, razonamiento. Y la primera parte es etimos. Etimos significa verdadero, correcto. Entonces, etimológicamente, valga la cacofonía, la palabra etimología significa algo así como el sentido o el significado correcto, el significado verdadero de la palabra. Que tiene, digamos, hay que tener cierto cuidado, ¿verdad? Porque las palabras evolucionan, su significado, ¿verdad? Se adapta no solamente a través del tiempo y el espacio, sino la cultura de las personas, de sus usuarios. Entonces, muchas veces en argumentación jurídica se usa, es que el sentido etimológico de la palabra es tal, tratando de invalidar otros sentidos que se le pudieran dar, lo cual no es del todo correcto.
aunque etimológicamente sea ese el sentido, la etimología, más bien actualmente significa el estudio del origen de las palabras. Precisamente por eso traía aquí a colación el tema particularmente de la voz pupila, para que nosotros pudiéramos ver cómo se relaciona este tema. Y también quisiera hacer una breve digresión, porque hoy en la mañana me estaba precisamente empezando a leer un texto que me facilitaron recientemente publicado, se llama Lenguaje claro, justicia comprensible. Es una obra muy importante porque se preocupa, ¿verdad?, sobre la inteligibilidad de los procesos, la inteligibilidad de las actuaciones judiciales y su acceso y su comprensión por parte de los distintos usuarios, los destinatarios, el público en general. Y bueno, me entró la curiosidad precisamente de ver qué hay del latín, cuál es la aproximación que tiene al latín. Y me sorprendió, y ahí sí, que desafortunadamente rechaza. Dice, no deben usarse expresiones en latín. Eso honestamente me consternó, no estoy nada de acuerdo, precisamente porque hay todo un movimiento a nivel internacional, por lo menos, espero no caer en una teoría conspiratoria, en contra del latín, desafortunadamente. Yo soy latinista, yo sé que los latinistas somos personas difíciles, ¿verdad? A veces caemos mal, ¿verdad? Pero no, y ha llevado a que la gente se ensañe con el estudio y la lengua latina. Busqué cuál es la posición del texto respecto a otros tipos de palabras de otras lenguas. Por ejemplo, los anglicismos, voces en inglés, ¿verdad? Los galicismos del francés, y no los mencionaba. Por lo menos no los encontré de la rápida vista que le pasé hoy en la mañana al texto, que eché de menos precisamente, porque la solución consistente sería no usarlos. Personalmente no estoy de acuerdo con ello, ¿verdad? Porque creo que subyace un error de razonamiento a dicho texto. ¿Por qué? Porque de la máxima desiderata debemos evitar lo que no sea claro, se extrae, debemos evitar las palabras, por ejemplo, de latín. Eso no, creo que ahí hay un error de razonamiento, yo lo asociaría con lo que se conoce como la falacia de equívoco. ¿Por qué? Porque en realidad no se sigue. La falta de claridad, la falta de inteligibilidad no se logra suprimiendo palabras, necesariamente. Si una palabra no se entiende, se explica. No debe suprimirse. Máxime cuando vemos a lo que podría llevar personalmente como latinismo. Y también en relación, sobre todo en el contexto nacional costarricense. En el 2017 apareció publicado en un periódico nacional un estudio realizado por la Universidad de Costa Rica que arrojaba que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, manejan en promedio unas 2.200 palabras. Es uno de los índices más bajos de léxico, de uso lexical en la población a nivel latinoamericano y en el mundo. Y empobrecerlo todavía más. Yo comprendo, ¿verdad? Curiosamente, he sido profesor de retórica en la Escuela de Filología, y cuando se habla de la claridad, curiosamente, nunca se recomienda expulsar las bolsas extranjeras. Eso en griego se dice xenikos. Xenikos, de ahí viene una palabra en español, es xenofobia. Xenos es extranjero. Xenofobia, el miedo, la repulsión, el rechazo a los extranjeros. Y creo que no debe ser ni a nivel personal ni tampoco lexical. ¿Por qué? Porque sobre todo en el ámbito del derecho hay toda una tradición que se remonta al derecho romano, que es importante. Hay institutos que se definen en términos latinos. Es cierto, cuando se emplea una voz extranjera, en particular el latín, puede, si la persona no está familiarizada con la lengua, no entenderlo. Pero la claridad se alcanza no suprimiendo la palabra, se alcanza explicándola. Y así logramos nosotros que desarrollar y fomentar cultura. Ahí traigo a colación el inicio precisamente de Aristóteles. Aristóteles, ¿cómo empieza su metafísica? Dice, pantes anthropoi tu eidenai oregontai physei. Dice, todos los seres humanos, todas las personas apetecen, buscan por naturaleza saber, aprender. Y uno lo ve cotidianamente. Recuerdo hace muchos años, hay muchos en el auditorio que son muy jóvenes,
un programa muy grato que era el mundo de las palabras, y en ese precisamente la gente llamaba, a la gente le encanta aprender. Y preguntaban, ¿cómo se dice tal cosa? Y la gente, si se le da un buen producto cultural, lo aprende. Y lo mismo ocurrirá en el ámbito del derecho, que hay palabras extrañas, incluso no solamente latinismos. A propósito del tema del derecho penal, que es el que se desarrolla en este momento en mi proyecto de investigación, hablaba de conceptos técnicos como el concurso ideal, el concurso. Alguien que no esté familiar, que no haya estudiado derecho, no sabe qué es. Y entonces recomendaba no usar ese tipo de expresiones. Yo, ¿por qué no? Yo soy profesor, soy docente, y lo que hace uno es enseña y explica. Precisamente que para formar cultura, para educar, y la gente le encanta. Yo en ese sentido me identifico completamente con Aristóteles y creo en la gente quiere aprender. Y sobre todo si nuestro nivel lexical y cultural se está empobreciendo, y así va a continuar, flaco favor le hacemos a nuestra comunidad dando palabras, de cualquier tipo. Los tecnicismos existen. El derecho del lenguaje claro no exige suprimir las palabras, lo que exige es hacerlas inteligibles, y eso se logra mediante la explicación. Y se consiguen, de hecho el mismo texto lo señala, pero luego llega, y eso por eso recalco, es un error de razonamiento, es una falacia de equívoco, del debemos evitar el no ser claros, no se colige, non sequitur, se dice en latín, debemos evitar las palabras en latín. No se sigue. Si usted usa una palabra que no se entiende, la explica. Y la gente lo aprende. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos capaces de aprender y queremos aprender y debemos aprender, precisamente. El error, evidentemente, desde el punto de vista de claridad, es si usted usa una palabra de cualquier idioma que sea, hasta en español. Precisamente con eso empezaré mi intervención acá, con la palabra monitorio. Es español. Sin embargo, ¿de dónde procede? Pero previamente veamos por qué un diccionario jurídico etimológico. Este proyecto se engarza dentro de todo un movimiento a nivel nacional e internacional del desarrollo y construcción de diccionarios. A nivel internacional, hace unos años se publicó, e incluso aquí tuvo lugar la presentación, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. A nivel nacional está el Diccionario Usual del Poder Judicial, a cargo de don Pablo Salazar Carvajal, quien también es colaborador de este proyecto. Y también tenemos, personalmente, con ayuda del instituto, el Diccionario de Latín Jurídico. Ahora bien, cuando yo estudié y examinaba estos dos diccionarios, el Panhispánico del Español Jurídico y el Diccionario Usual del Poder Judicial, caí en la cuenta de que no se referían a las etimologías. Y entonces eso, desde cierto punto de vista, me alegró. Me dijo, hay todo un ámbito donde se puede desarrollar. ¿Por qué? Porque a los abogados siempre nos han gustado averiguar e indagar sobre el origen de las palabras. Me remonto a un texto de Gallo, el de las instituciones de Gallo. Gallo se cuestiona sobre el origen de muchísimas palabras. Uno de ellos, recuerdo, era el mutuo, el contrato de mutuo. El contrato de mutuo es el préstamo de consumo, por ejemplo, azúcar. Una persona viene y le pide a su vecino que le regale un poco de azúcar. Dice, regálame, o no tienes una bolsa de azúcar, tengo que hacer un pastel, y se la da. Evidentemente lo va a consumir y la bolsa desaparecerá. Pero entonces surge la obligación de devolver otra bolsa, algo equivalente. Ese se llama el contrato de mutuo. Y Gallo se pregunta, ¿de dónde viene allí? Y usa una falsa etimología, muy bonita, pero falsa, lastimosamente. Dice, el contrato de mutuo viene de meus tuus. Meus significa mío, tuus significa tuyo. ¿Por qué? Porque lo mío lo hago tuyo. Entonces es muy bonita, porque entonces meus explicaría el mu y el tuus, el tum, ¿verdad? Pero es falso, esa no es. Pero es una etimología muy gráfica, y es más fácil incluso recordar que la etimología correcta, curiosamente. Entonces, a los abogados siempre nos ha interesado, ¿por qué? Porque el derecho es un quehacer textual, un quehacer continuamente lingüístico. Lo vemos, las leyes están escritas. Los juicios, ya sean escritos o verbales, se expresan en lenguaje. La interpretación de las leyes es precisamente eso, es interpretación. Incluso dentro de los protocolos, ¿verdad?, de la preparación de una defensa, en muchas ocasiones un importante estado es el llamado
el concepto, examinar el concepto para ver si todos los elementos, sobre todo en materia de derecho penal, donde está el tipo, si todos los, se dice, ¿verdad? Si todos los elementos del tipo se adecuan a más bien, si la conducta es realizada, se adecua a todos los elementos del tipo. Incluso en el antiguo derecho romano, uno de los grandes abogados y oradores, Cicerón, se había hecho partícipe de la llamada teoría de los estados de causa. Él, a la hora de preparar, a formar a los futuros abogados en retórica, se les decía que había que examinar los estados de causa. Estados de causa. Y uno de los estados de causa se llamaba el estado de causa definitorio, es decir, definitorio de definir. Es decir, debemos de discutir cuál es la definición de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Por ejemplo, si es homicidio, ¿qué es homicidio? Un caso, por ejemplo, un testamento, si dice hijo, ¿se refiere solamente a los hijos varones o incluye también a las hijas, a las mujeres? Entonces, ese tipo de problemas, vean, tiene que ver continuamente con el lenguaje. Y la etimología se ha considerado siempre que puede enriquecer y contribuir a desentrañar precisamente cuál es esa evolución. El presente del diccionario jurídico etimológico entonces, nace viendo ese espacio de desarrollo. Y por eso, para una mayor divulgación, se va a proponer como una página de Internet. ¿Para qué? Para que tenga la mayor posibilidad de acceso posible. ¿Por qué el derecho penal? Porque son muchas las ramas del derecho, había que seleccionar una y me pareció la más apropiada. ¿Por qué? Por la proximidad al público en general. La mayor parte de las noticias que se pueden ver en la prensa tienen que ver con derecho penal, ocasionalmente con constitucional, derecho de familia, pero el derecho penal casi es cotidiano. Entonces es un ámbito donde hay una apetencia de saber, volvemos a la idea originaria de Aristóteles, donde la gente puede interesarse fácilmente y acercarse al trabajo que estamos haciendo aquí en la Universidad de Costa Rica y al material que se está produciendo en el instituto. En este momento se tiene un plan piloto de preparar, esto el año pasado, este es el segundo año, unas 100 palabras. Y inicialmente, antes de definir que fuera el derecho penal, o incluso empezando, hice un examen con la palabra monitorio, que es español, podemos verlo, incluso es un tipo de procedimiento, y a mí me llamaba mucho la atención, ¿por qué se llama monitorio? ¿Qué es un proceso monitorio? Bueno, actualmente algunos tipos de procedimientos que entran en esta categoría son los procesos de cobro por pagarés, letras de cambio, y el desahucio, por ejemplo, son dos clases de... Y a mí me llamaba mucho la atención, ¿por qué se llama monitorio? Y es español. Y entonces me di a la tarea de tratar de desentrañar cuál era el origen de esta asociación, porque aún yo, siendo filólogo y abogado, me parecía una voz como extraña, no estaba muy familiarizado con eso. Nada más para mí era un nombre que identificaba un tipo de procedimiento, pero a propósito del tema de claridad, exigía claridad. Posiblemente muchos de los que estén escuchando esto, por sus estudios y demás, lo puedan asociar, pero una gran parte creo que parecería extraña. Y entonces viene el tema, esta parte importante que es lo de desentrañar, que es gran parte de lo que ahorita veremos, la labor que se pretende lograr a través de este proyecto, que es suscitar, ¿verdad? Suscitar reflexión. El proceso monitorio, vean aquí la palabra monitorio es una palabra española, está registrada, dice, que sirve para avisar o amonestar. Persona que avisa o amonesta, monición, amonestación o advertencia. El Papa, los obispos y prelados dirigían a los fieles en general para la averiguación de ciertos hechos que en la misma se expresaban o para señalarles normas de conducta, monición. Y ahí viene, por ejemplo, quienes sean practicantes del catolicismo y vayan a misa, hay una etapa, una de las partes de la misa se llama la monición, cuando el sacerdote, después del Evangelio, se dirige, ¿verdad? Y se dirige al público, a los fieles, ¿verdad? Entonces, vemos que ahora, dentro de la amplia familia léxica a la que pertenecen, hay voces muy próximas, que tal vez a nosotros como oyentes, por ejemplo, monición, ya lo vemos aquí, amonestación, es de la misma familia léxica, premonición, premonitorio, tiene que ver con todo esto. La etimología, nos dice Santiago Segura Munguía, viene del verbo monio, monere, monui, que significa advertir, aconsejar, aleccionar, instruir. Que remite a un significante léxico, ahí lo podemos, men, que está con el asterisco. Men tiene también un derivado latino, ¿verdad? Y lo que quiere decir es hacer pensar, hacer reflexionar.
El maestro Eduardo Couture, sobre el proceso monitorio, señala lo siguiente. Es aquel que, como el de desalojo, no comienza con demanda en sentido formal, sino con intimación o interpelación al demandado. Aquí se puede ver ya un indicio, ¿verdad? ¿Por qué se llama monitorio? Hay una interpelación al demandado para que realice determinada cosa. Hay una amonestación, hay una advertencia. O ponga las objeciones que contra tal mandato tenga, bajo percibimiento de que en caso de no proceder de tal manera, se dictará sentencia en su contra. Un estudioso en español de las etimologías, del origen de las palabras, es Corominas, y nos dice sobre la palabra monitorio que cultismos derivados de monere son monita, el título del libro monita privata, que significa advertencias privadas, que se atribuye a los jesuitas, y monitor, monitorio, admonición. Ese es el registro más antiguo, ahí se señala en 1583 que existe de esta palabra, usada en español. ¿Por qué se le llama entonces monitorio? Porque el primer acto que realiza el juez es una advertencia al inquilino. Si no ha pagado, desaloje. Esa advertencia. Es esa admonición. De ahí viene la etimología, ¿verdad?, del verbo monio, que es advertir. En los procesos ejecutivos se llamaba antes el autoprecepto solvento, que lo primero que hace es pague o demuestre que ha pagado. Y se le da un plazo. Entonces, precisamente por este acto, de este acto judicial, por parte de la autoridad, se deriva el nombre, ¿verdad?, y el empleo del uso de procesos monitorios. Y aquí en Costa Rica se introdujo primero con la ley de cobro judicial, el monitorio, luego con el monitorio, la ley del monitorio arrendaticio, y actualmente estas leyes se encuentran derogadas por el Código Procesal Civil. Ahora bien, lo que buscan en realidad los estudios etimológicos, me parece, yo lo sintetizaría a mi manera de ver con la palabra inquietar, porque a veces las etimologías nos hacen tomar conciencia del origen de las palabras y de lo que subyace. Subyace, por lo menos semánticamente o a nivel cognitivo, en ellas. Y puede ser, en algunos casos, escalofriante o preocupante. Piensen, por ejemplo, en la palabra derecho. La palabra derecho viene del latín directus. Significa directo. Y es una voz compuesta de un prefijo, una preposición que es de, desde, dis, y luego regere, que es gobernar. Es decir, el derecho, luego uno dice, qué interesante. El derecho se llama así, esta palabra, ¿por qué? Porque es un ejercicio del poder. El derecho lo que hace es ordenarnos, nos dirige, nos controla. Y eso subyace precisamente a todo el manejo semántico y lexical que se encuentra detrás de las palabras, gracias a la etimología. Piensen, por ejemplo, aquí en el caso del derecho penal, me pareció que valía la pena mencionar el concepto de tipo, tipicidad, tipificar. ¿Qué es el tipo penal? Bueno, ahí están los grandes especialistas, ¿verdad? ¿Cómo se define el tipo? Pero cuando nosotros vemos, la etimología viene del latín typus, ¿verdad? Que el typus es modelo patrón. Está bastante interesante, ¿verdad? Ver el tipo penal, que es como un patrón de conducta, ¿verdad?, en el cual, de ahí vemos lo que era, me trae la memoria inmediatamente a Kelsen, ¿verdad?, la teoría de la subsunción. Hay que subsumir, ¿verdad?, el hecho, ¿verdad?, dentro de la norma para ver si se adecua. Viene el griego tipos, también significa modelo, pero este viene del indoeuropeo, ahí aparece en la última línea, que es steu, empujar, golpear, es molde. En inglés, en griego, tipos es molde. El indoeuropeo, una breve explicación, el indoeuropeo es una reconstrucción lingüística de una lengua muy primitiva, de la cual se originaron gran cantidad de lenguas. Por ejemplo, el latín, el griego y por lo tanto todas las lenguas romances, lenguas, por ejemplo, también de Rusia, bálticas, de la India. Se vieron en el siglo XIX, se vieron ciertos rasgos comunes y se planteó la hipótesis de que existía una lengua común del cual todas habían evolucionado y se habían originado. Esas lenguas se llamaron indoeuropeas. ¿Por qué? Porque integra, reúne familias lingüísticas de la India, de ahí indias, ¿verdad?, y europeas, sobre todo, principalmente. Y hipotéticamente, bueno, sabemos que las lenguas no existen sueltas, habría habido un pueblo indoeuropeo. Entonces, es una lengua hipotética que se ha reconstruido y en este caso la etimología sería steu, que es empujar y golpear.
Pero en griego nosotros vemos que es molde, es decir, nosotros podríamos ver como una especie de interpretación mecanicista que subyace al concepto de tipo, de que tenemos un molde dentro del cual nosotros podemos vaciar algo, ¿verdad? Que serían las conductas humanas, ¿verdad? Por cierto, y si encajan, se verifica, ¿verdad? Y deberíamos aplicar la sanción. Y vemos que eso es muy consistente, si lo vemos con todo lo que, con ciertos planteamientos del derecho penal, ¿verdad? Vemos que la etimología refuerza, ¿verdad? Y permite comprender el porqué de ciertas posiciones o interpretaciones de lo que es el derecho y lo que debe ser el derecho. Entonces, por eso les digo que sí, que las etimologías nos pueden dar nuevas perspectivas para el estudio y comprensión del fenómeno jurídico, que es lo que aquí a todos nos apasiona. Otro caso, por ejemplo, a propósito del derecho penal, es el concepto de pena y penal, ¿verdad? Viene del latín, en el latín es poina, significa pena, castiga, castigo, es una voz de origen popular que se deriva del griego y se reservaba curiosamente para el castigo de esclavos. Un poco irónico, ¿verdad? Que el concepto sea de esclavos, uno podría asumir, a propósito de ese tipo de reflexiones que nos pueden permitir en los estudios de etimología, somos esclavos frente al poder del Estado, ¿verdad? Que es el que nos va a imponer, ¿verdad? Nos trata como esclavos, máximo en el actual contexto geopolítico internacional, ¿verdad? Donde vemos el ascenso, ¿verdad? Al poder de personalidades sumamente autoritarias, ¿verdad? Que están dirigiendo el destino de la humanidad. Y en griego es poiná, de ahí viene el latín, la palabra, como vieron, la palabra poina, pena, en realidad es un préstamo griego, y es compensación por un hecho o un crimen. Lo interesante que me llama aquí mucho la atención, quisiera prestar la atención, es el tema de compensación. Vean que el tema de compensación es un tema contractual. Pareciera que en el fondo de la pena hay un libro muy interesante, se llama En Deuda, lo pueden buscar, se puede conseguir en internet, que plantea a la memoria, ver la etimología, el planteamiento de ese autor, que plantea que precisamente el derecho penal surge, no solamente el derecho penal, en realidad es todo el derecho mercantil y demás, pero que todo surge a raíz de modelos de relaciones contractuales, interpersonales. Y en el caso de la pena sería eso, es usted hizo un daño, ¿verdad? Debe compensarlo, debe retribuirlo, debe pagar. Que está presente en muchísimos, ¿verdad? En muchas aproximaciones, ¿verdad? Que existen en la teoría de la pena, ¿verdad? La teoría de la rehabilitación y la teoría misma del derecho penal. ¿En qué estado se encuentra actualmente? Bueno, este proyecto, adelanté, cuenta en esta etapa con unas preliminares de unas 100 voces. Estamos a la espera de poder montar muy próximamente, gracias a la colaboración del Instituto y del Departamento de Informática, la página de Internet que lo anidaría. Vamos al día para poder nosotros incorporar, ¿verdad? Hacer públicas y visibles a la página de Internet las distintas entradas. Sin embargo, de momento, aunque vamos bien, creo que muy pronto deberemos pedir una suspensión. ¿Por qué? Porque todavía no está la página activa. Entonces esperaríamos nada más de que la página ya esté activa para nosotros poderlas cargar. Esperamos que sea una página que se pueda retroalimentar y en el cual ustedes puedan también colaborar. Y sí, me gustaría concluir con una idea. Este es un proyecto que yo sé que no voy a terminar, curiosamente, porque un diccionario es una labor de toda una vida y de grupos de especialistas. Los diccionarios más completos y más cabales que se pueden encontrar son proyectos de 40, 50 años. Creo que es como cuando uno siembra una secuoya. Uno sabe que la siembra, pero uno sabe que no va a haber nunca, ¿verdad? Toda su magnificencia y su grandeza, ¿verdad? Esto en realidad no es que sea algo muy grande y demás, pero creo que será algo que ayudará mucho a la gente y le va a interesar, sobre todo porque son muy difíciles de acceso y de conseguir diccionarios especializados en etimologías del derecho. Por eso más bien invitaría a mucha gente que se nos una, ¿verdad? Porque también existen las limitaciones de este servidor. Cada área especializada, ¿verdad? Requiere mucho conocimiento que también a raíz de esta investigación se me escapa y requiere mucho tiempo. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención y al Instituto. Buenas tardes.